Muy buenas a todos. Vamos a hablar referente a lo que es el gen HSCP como un objetivo confiable para lo que es la identificación tanto taxonómica y la generación de especies pues, de Leuconostoc de origen láctico. Nuestro grupo está compuesto por Achance Loyola Leonela Brillet, Ávila Suárez Carolina, Arias Coronel Stephanie Michel, Córdoba Romero Yesenia Nayeli y su servidor Castillo de la Cruz Fernando Andrés. Bueno, lo importante que debemos tener en cuenta es que entre las bacterias, pues, que son ácido láctico heterofermentativos, tenemos principalmente lo que es la Leuconostoc. Este viene siendo prácticamente el género más usado en ciertos de queserías y están pues acompañados por ciertos inhibidores de productores de ácido. Pero para tener un concepto básico de qué son los Leuconostoc, pues bueno, este viene siendo un género de bacterias de ácido láctico gran positivas de lo que es la familia Leuconostocaceae. Estas tienen generalmente una forma, como observamos en la imagen de aquí, una forma cocoide y que a menudo forman cadenas. Esta viene siendo resistente de una forma intrínseca a lo que es la vancomicina y la catalasa. ¿Qué son estas dos? Bueno, la vancomicina es un grupopéptido que tiene una estructura muy compleja y que se sintetiza de modo natural por Nocardia orientalis. ¿Qué hace esto? Pues por lo general tiene un efecto bactericida que de cierta forma inhibe lo que es la síntesis de la pared celular bacteriana porque posee una cierta o una gran afinidad por lo que son los propulsores de la estructura. Y si hablamos de lo que es la catalasa, pues esta es una enzima que es antioxidante y se presenta en la mayoría de lo que son los organismos aerobios. Ahora nosotros vamos a observar que hay 16 especies que son actualmente asignadas a lo que es el género Leuconostoc, pero van a haber tres especialmente básicas e importantes que son la Leuconostoc lactis, la Leuconostoc mesenteroides y la Leuconostoc pseudomesenteroides. Estas son más importantes que se utilizan a la hora de estos estudios. Debemos tener en cuenta como un concepto muy importante y general es que la Leuconostoc cumple un rol demasiado importante en lo que es la producción de compuestos de aroma, ya sean productos lácteos o inclusive alcoholes y acetoína, también como la crema, la manteca y quesos. Como otras características que podemos agregar es que estas pues comprenden lo que es la fermentación y la eliminación de lo que es el exceso de lo que es acetaldehído, así como la producción de ciertos dextranos y bactericinas. ¿Qué es lo que se requiere importantemente? Lo que se requiere importantemente es una detección de forma precisa en lo que son las cepas de Leuconostoc. O sea, debe ser un paso pues crucial para poder realizar una investigación ya sea para aplicarlo de una forma tecnológica. Pero si nos vamos a dar cuenta, va a haber un gen específico que requerimos usar, que es como que es el HSP60, porque este cumple ciertos requisitos que son necesarios para poder evidenciar especies notables y discriminaciones en ciertos tipos de bacterias, para poder generar estudios taxonómicos de la misma. Esta HSP60 va a trabajar de conjunto con la otra HSP10 para poder ayudar de cierta forma a un plegamiento de las proteínas mitocondriales no plegables a través de un mecanismo dependiente de adenosín trifosfato, o lo que es también conocido como un ATP. Entonces vamos a tener en cuenta que esta es una de los más importantes que requerimos utilizar para identificar cepas de Leuconostoc, para realizar ciertas investigaciones de forma tecnológica. Debemos tener en cuenta que tienen demasiada utilidad eso para estudios filogénicos, para células tanto procariotas y eucariotas. Y desde luego que a través de todas las investigaciones que se han realizado, se ha logrado comprobar que evidentemente se requieren. Aquí podemos ver una foto de la chaperonina. ¿Y qué es lo que hacen las chaperoninas? Bueno, las chaperoninas de cierta forma lo que hacen es prevenir el plegado incorrecto de las proteínas durante situaciones estresantes, como viene siendo las temperaturas, y ayudar al plegamiento de estas. Entonces, de cierta forma, esto permite lo que es la detección y amplificación para realizar esta clase de secuenciaciones fermentativas, y todo es gracias a lo que viene siendo el HSP60, que es muy importante para realizar pues, el proyecto que vamos a observar a continuación. Entonces, esto viene siendo como una manera de introducción y muchas gracias. Pasamos con mi siguiente compañero. Buenos días, ingeniero. Mi nombre es Leonela Chance y yo voy a hablar sobre lo que es los métodos y materiales.
En los materiales podemos encontrar lo que son 71 cepas de leuconostoc, tampón TAE, tampón TB, 49 cepas que son autóctonas aisladas, el 15 el gluten bacterial. Y en la sustancia podemos encontrar lo que es el ácido bórico, el trisoborato, el caldo de MRS, el glicerol y el gel red, ¿no? Bueno, como primer método encontramos lo que son las cepas bacterianas en las condiciones de cultivo. Bueno, en el presente estudio se utilizaron en sí lo que son 71 cepas de leuconostoc en la colección americana de los cultivos tipo ATCC, 16 de los cultivos iniciadores comerciales de los productos lácteos y 49 cepas autóctonas que fueron aisladas de diferentes productos lácteos. Las cepas de leuconostoc en la colección de inline fueron congeladas a 80 centígrados en caldo de men, rugosa y sharpei, que conforma el caldo MRS, completado con el 15% de glicerol como un crioprotector. Para su uso rutinario se cultivaron periódicamente durante la noche entre 16 a 18 horas en caldo de MRS a 30 centígrados y se almacenaron a 8 centígrados. También tenemos lo que es el análisis genético. En él encontramos lo que es el aislamiento del ADN. Bueno, el ADN bacteriano se obtuvo utilizando el 15 gluten bacterial de acuerdo con las instrucciones del fabricante, el cual fue cuantificado por electroforesis de geles de labrados al 1% de PB en tampón TB, tras la tinción del gel red como un colorante de la unión del ácido nucleico. También tenemos el análisis del gen 16S del ARN ribosomal, ¿no? La especie de leuconostoc se confirmó mediante la secuenciación de un fragmento de 1500 pp del gen 16S del ARN ribosomal. Las reacciones de la PCR se realizaron en un termociclador Bergil de 96 Weil, siguiendo las condiciones publicadas anteriormente. Las secuencias de los nucleótidos de los amplicodones purificados se determinaron como el servicio de la secuenciación del ADN del macrogen, y la identidad de los aislados se estableció mediante el BLAST de nucleótidos de la base de datos del NSBI. Otro método es la detención, amplificación y secuenciación del HSP60 universal. En este se utilizaron los nucleótidos de la PCR degenerados de H279 y H280 para amplificar un fragmento interno de 120 pH de gen de HSP60 de UT de las cepas de leuconostoc. Las reacciones de la PCR se llevaron a cabo en un volumen de la reacción final de 50 mililitros que contenían 5 mililitros de tampón de la reacción TAC de 10, 1 mililitro de una mezcla de ATP, de CTP, de GTP y de DTP. También se utilizaron 2 mililitros de cebadores directos o inversos, 5 unidades de TEC del ADN polimerasa y 1 mililitro del ADN bacteriano extraído. Bueno, el programa de ciclado consistió en un calentamiento inicial de 95 centígrados durante 3 minutos, seguido de 40 ciclos de 1 minuto a 94 centígrados, 1 minuto a 37 centígrados, 1.5 minutos a 72 centígrados y una etapa final de la elongación a 72 centígrados durante 5 minutos. ¿No? Los productos de la PCR se resolvieron por electroforesis en geles de garosa de 1.2% de PB en tampón de TAE tras el gel red, y los fragmentos de la PCR de 620 se purificaron y fueron secuenciados. Otro método que encontramos es el análisis bioinformático. La secuencia de los nucleótidos tanto del ARN ribosomal 16S como en los fragmentos del HSP60 se ensamblaron utilizando las herramientas del software Stadium, se editaron, alinearon y analizaron con el BioEdit. Los árboles filogenéticos basados en los genes de HSP60 y 16S del ARN ribosomal de las cepas de los leuconostoc se construyeron en el software MEG. También se utilizó el FUSTOL para la eliminación de las secuencias y se aplicó el método del Uckman para obtener los árboles filogenéticos. Y por último tenemos lo que son el número de acceso de las secuencias nucleóticas. En sí, las secuencias de los nucleótidos del HSP60 del UT y los 16S del ARN ribosomal determinadas en este estudio fueron depositadas en el GenBank. A continuación, mis compañeros. Mi nombre es Yesenia Nayeli Córdoba Romero y les voy a hablar sobre los resultados y la discusión. En este estudio, las secuencias de nucleótidos de HSP60 y el gen ARN ribosómico 16S de 71 leuconostoc
se obtuvieron, se analizaron y se compararon con cepas con respecto a su capacidad para la identificación taxonómica de diversos leuconostoc-especies de origen lácteo. La secuenciación del gen ARN ribosómico 16S se usa ampliamente para la identificación taxonómica de bacterias y arqueas, y en realidad se ha convertido en el método preferido para identificar organismos procarióticos. Dado que hay múltiples copias dentro de un genoma, son abundantes y además son fáciles de detectar. Sin embargo, en algunas ocasiones el uso del ARN ribosómico 16S como objetivo no logra diferenciar entre especies y cepas estrechamente relacionadas, ya que la información de secuencia discriminatoria contenida es insuficiente. Estas características pueden complicar la correcta identificación de bacterias con alta similitud en la secuencia del gen ARN ribosómico 16S, que es muy frecuente en muchas bacterias ácido-lácticas. Se informó que la secuencia de 90 PB de la región variable B1 del ARN ribosómico 16S fue muy similar en todos los leuconostoc-especies, mientras que la región B3 presentó suficientes variación de nucleótidos para permitir la diferenciación entre especies. Por otro lado, también el gen HP60 suele estar presente en una sola copia en los genomas, por lo que difícilmente se producen productos de PCR potencialmente incorrectos. Además, el tamaño comparativamente pequeño del fragmento secuenciado hace que este método sea efectivo y menos costoso. También tenemos una tabla en la que encontramos las leuconostoc cepas que se utilizaron en este estudio. En la primera columna se encuentran las especies y las cepas. En la segunda la fuente, en la tercera las referencias. En la cuarta y quinta encontramos lo que es el gen HSP60 y el ARN ribosómico 16S, que han sido tomados de la base de datos de secuencias genéticas. En la primera fila de especies y cepas encontramos el L1203, que fue tomada la fuente de esta fue una cepa comercial y su referencia fue de este mismo artículo, de este mismo estudio. En el gen HSP60 está MT996305 y en el ARN ribosómico 16S encontramos el MW007776. Asimismo, con cada una de las cepas que se encontraron, fueron tomadas las referencias tanto en este estudio como en otros estudios antes realizados. Hola, mi nombre es Carolina Ávila y yo les voy a continuar hablando de lo que es la discusión y los resultados del proyecto. En este trabajo, un fragmento de 1024 PB del gen de 165 RNA de leuconostocepas estudiadas fue secuenciado y analizado. Este segmento incluía regiones variables de B2 a B7 y mostró estar altamente conservado en todos los leuconos de especies estudiadas, impidiendo una diferenciación fiable de las especies. En este caso, el árbol filogenético constituido, que podemos observar en la siguiente imagen, reveló dos grupos principales, como son LN mesenteroideos y LN pseudosementeroides cepas. Mientras que en el grupo 2 incluía cepas pertenecientes a LN laxis LN citreum. A nivel de especies, las tasas de constitución de los nucleótidos fueron por menor al 0.2% para las cepas más similares del grupo. Por el contrario, a nivel de intraespecies de la NSR
fueron mayor al 1.0%. En este sentido, LN mesenteroideos N18 y MB7 diferían en 9 y 10 nucleótidos respectivamente. El resto de LN mesenteroides similar a LN pseudodesenmeteroides de 16 presentó 9 nucleótidos diferentes al resto. La comparación entre especies de LN mesenteroides y LN pseudomesenteroides mostró que la proporción de nucleótidos diferentes entre las cepas de estas dos especies eran bajas, en contraste con las grandes diferencias de nucleótidos entre cepas de misma especie, claramente, ¿no? Podemos observar en el siguiente gráfico el árbol filogenético de 71 leuconos de cepas basadas en P60 secuencias U. El árbol se construyó con el método UPGMA. Las distancias evolutivas se calcularon usando un método de máxima verosimilitud compuesta y están en las unidades del número de sustituciones de bases por el sitio de Lactobacillus johnsonii. Se concluyó como grupo externo la barra indicada de 0.01 sustituciones por posición de nucleótidos. Los análisis evolutivos se realizaron en MEGA 7.0. HSP60 genes codifica subunidades de proteínas chaperonina de 60 KD, demostrando ser una herramienta consistente para estudios filogenéticos y como objetivos para la detección e identificación de organismos. Se encontró 549 en la región de 567 PB dentro de la HSP60G, con una variación de la secuencia de ADN entre especies adecuadas que pueden amplificarse con cebadores de PCR universales y usarse para la identificación microbiana de especies. En el presente trabajo secuenciamos de HSP60UT desde leuconostoc que se obtuvieron y analizaron cepas como una herramienta alternativa al uso del gen 16S RNA para lograr una identificación confiable de los lactos leuconostoespecies. La alineación de los fragmentos UT de HSP60 en el gen que se llevó a cabo utilizando 515 PB de los típicos 552 PB. Las secuencias UT más cortas aún permitían una diferenciación muy afectiva entre los leuconotoespecies analizadas. El árbol filogenético constituido, como que podemos visualizarlo aquí, mostró 4 conglomerados. Aquí los podemos diferenciar. Los 4 conglomerados. Mesenteroid cepas que incluyen el grupo LN citrum cepas en el grupo 2. LN pseudomesenteroides en el grupo 3 y LN lactis de las cepas se agruparon en el grupo 4. En particular, la comparación del grupo 1 con el grupo 2, 3 y 4 mostró una NSR de 12.2%. Además, el análisis de polimorfismo dentro del fragmento de 515 PB de cada leuconotoespecies mostraron una variedad particular. Dentro de lo que es la pseudomesenteroide cepas, demostrando por los 8 subgrupos obtenidos, 4 de ellos constituidos por una sola cepa.
Aunque el NRS principal entre estos subgrupos fue del 8,0%, el UT de 515 PB siguió siendo muy útil para la discriminación de especies. Contrariamente a lo observado para LN pseudomesenteroides, el polimorfismo dentro de LN mesenteroides cepas fue bajo como la muestra de solo 3 subgrupos obtenidos en este último, que difieren en solo un nucleótido sobre los grupos 1A, 1B y 1C. LN lactis cepas se dividieron en 2 subgrupos con una similitud de nucleótidos del 95,5%. Finalmente, el polimorfismo no pudo ser analizado para LN citromea, que solo 2 cepas estaban disponibles para estudiar. Sin embargo, en estas no se observó el polimorfismo. Al comparar las secuencias de LN citromde en este estudio para 5 secuencias de la misma especie depositadas, se observó que dentro de L mesenteroides cepas analizadas existe un polimorfismo entre cepas de la misma especie. La diferenciación entre cepas de diversas Leuconostochla especies seguía siendo de manera confiable. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Stephanie Arias y vengo a dar la conclusión de este ensayo. Como es bien sabido, los genes de 16S de ARN ribosomal se aplican tradicionalmente y extensamente para la identificación de taxonomía en los microorganismos. En muchas situaciones, las diferencias entre miles de especies en relación tienen la posibilidad de ser inexactas. La secuencia de UT de 515 par de bases conseguidas de proteínas de choque térmico o también conocidas como HSP de 60 genes mostraron distinguir exitosamente los 4 tipos de euloconotoespecies que son estudiadas, poniendo este procedimiento en una postura bastante convincente con respecto a la secuencia de 16S ARN ribosomal. La naturaleza de las proteínas de choque térmico tienen una sencillez en el proceso de secuenciación y la alta efectividad para identificar las especies bastante ligadas. Esto provoca que el procedimiento sea ideal y una herramienta para la identificación complementaria. Gracias.